Hola, soy el doctor Marcelo Pizarro y hoy te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy voy a hablar acerca de la muerte cerebral, que es un tema complejo, que genera mucho debate cuando salen las noticias, casos emblemáticos. Por lo general, en casos donde por vía judicial se decide desconectar a un paciente en la medida de soporte vital. Espero que al terminar este video te sientas en condiciones de opinar con fundamento acerca de este tema y al mismo tiempo comprendas el por qué se decide desconectar a un paciente con muerte cerebral a pesar de que aparentemente el cuerpo sigue funcionando. Comencemos por definir el concepto, que es súper importante. La muerte cerebral es un evento biológico irreversible en que hay un cese permanente de las funciones críticas de un organismo como un todo. Específicamente me refiero a las funciones cerebrales y del tronco encefálico. Esto es importante que lo sepas porque no todas las células ni todos los tejidos están muertos al momento del diagnóstico. Pero eso lo hablaremos con más detalle a medida que avancemos el video. Por lo pronto, quiero que tomes conocimiento de que el cerebro es esencial para integrar las funciones vitales y por eso la muerte cerebral es ampliamente aceptada como un equivalente a la muerte cardiorrespiratoria. También aprovecho a repetir que esto es un cese completo e irreversible de la función del cerebro, incluyendo la capacidad del tronco encefálico, que es el que se encarga de regular el ritmo respiratorio y las funciones vegetativas críticas para la vida. Dadas las graves implicancias de un mal diagnóstico en el caso de la muerte, debe cumplirse criterios muy estrictos antes de concluir este diagnóstico. Es por eso que hay un escenario clínico compatible, un examen neurológico, un test de apnea, un periodo de observación y algunos requisitos que tiene que cumplir el profesional que hace el diagnóstico. Comencemos por el cuadro clínico o el escenario clínico que se debe cumplir para el diagnóstico. Primero tiene que haber una evidencia sustentable de alguna causa razonable de muerte cerebral, como por ejemplo una hemorragia cerebral masiva. Además, debe haberse descartado en forma concluyente causas que pueden simular una muerte cerebral. Ya hablaré de esto con más detalle, pero por mientras, por ejemplo, tiene que haber una temperatura corporal de 36 grados o más, porque no puede uno pasar por alto una hipotermia, tiene que haber una presión arterial sistólica mayor a 100, porque no puede pasarse por alto una hipotensión. Es decir, esos cuadros también generan ciertas similitudes con el diagnóstico de muerte cerebral sin llegar a ser muerte. También es necesario que haya un examen neurológico bien realizado y compatible con una falla en la función cerebral y de tronco, por lo que deben cumplirse una serie de parámetros. Solo por citar algunos, para no hacer tan largo este video, hay ciertos reflejos que deben estar ausentes al momento de la evaluación diagnóstica, demostrando que en términos prácticos el cuerpo no está siendo gobernado por el cerebro ni por el tronco. Me quiero detener en este punto porque aquí es donde surgen la mayoría de los comentarios inadecuados, generalmente por personal de la salud que no está debidamente instruido en este tema y se incomodan al ver que algunos pacientes diagnosticados de muerte cerebral muestran ciertos movimientos o reflejos que a los ojos inexpertos pueden impresionar como signos de vida. Quiero reiterar que la muerte cerebral tiene que ver con el cerebro y el tronco, por lo que las funciones de la médula espinal pueden estar presentes hasta en el 33 a 75% de los pacientes que están cerebralmente muertos, sin que esto signifique que estén vivos en forma alguna y tampoco van a recuperar su estado. Entonces, te recuerdo que el diagnóstico de muerte por definición implica que es un evento irreversible, es decir, un paciente puede estar muerto y tener algunos reflejos en sus miembros u otras áreas que son dependientes de la médula, pero, no sé, por citar un ejemplo, puede haber un reflejo de un tendón, pero no debiera tener reflejos de origen cerebral ni de tronco, como son los reflejos oculocefálicos y vestibulooculares. Aquí aprovecho a citar uno de los reflejos que más me han marcado en mi ejercicio profesional y que es lo que personalmente llamo como el reflejo de los ojos de muñeca, que es cuando uno gira la cabeza del paciente y si el paciente está muerto cerebralmente, los ojos apuntan hacia donde va la cabeza. Pero sin embargo, si el paciente está vivo, los ojos tienden a quedar fijos en el punto donde tienen como referencia. Entonces uno gira la cabeza y los ojos siguen mirando al frente, la mueve al otro lado y siguen mirando al frente, igual que los ojos de una muñeca antigua. Bueno, otro paso que debe ser realizado es el test de apnea. Hay una serie de condiciones técnicas que se deben cumplir hasta realizar esta prueba, que me parece que son poco relevantes a mencionar en este video, porque no quiero agotarte con tanta información técnica. Pero la idea general que quiero que tengas y que puedo transmitirte es que se realiza una prueba que consiste en exponer al paciente a una situación de hipoxemia, es decir, de poca presencia de oxígeno, al desacoplarlo al ventilador mecánico. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que pone en evidencia que el paciente está muerto desde el punto de vista del tronco cerebral, porque el tronco cerebral es el encargado de hacer que el paciente respire. Entonces, si al desconectarlo del ventilador el paciente respira por sí solo, entonces técnicamente no está muerto todavía. Pero por el contrario, para hablar de muerte cerebral ya tiene que haber esa incapacidad de respirar en forma espontánea.
Además de lo anterior, a medida de mecanismos de seguridad, existe un periodo de observación razonable. Por norma, no se realiza el diagnóstico de muerte cerebral en un paciente que lleva menos de 6 horas cumpliendo los criterios anteriormente mencionados. No hay claridad o consenso internacional sobre cuánto es el tiempo que tiene que ser evaluado un paciente, pero, por ejemplo, hay algunas sociedades que dicen 24, otras que dicen 48 horas, pero hay cierto acuerdo tácito de que no se debe diagnosticar a la ligera y por lo tanto tiene que haber un tiempo prudente de observación. Otro aspecto importante es la capacidad del examinador. Y aquí yo quiero hacer hincapié porque este es el verdadero talón de Aquiles de los malos diagnósticos, dado que no todos los médicos que trabajan expuestos al diagnóstico de muerte están debidamente capacitados en el diagnóstico de la muerte cerebral. Por ejemplo, un médico que trabaja en un centro de urgencias que no cuenta con neurólogo o neurocirujano podría, no digo que necesariamente no lo sepa, pero puede que él sienta la necesidad de confirmar el diagnóstico mediante el apoyo de un especialista. Es en estos casos que generalmente se da donde se estabiliza el paciente y se deriva a un centro más especializado. Y por eso quiero aclarar que la mayor parte del tiempo el diagnóstico de muerte cerebral es realizado por especialistas en un centro terciario. Si bien con todo lo anterior mencionado ya es suficiente para hacer el diagnóstico de muerte cerebral la mayor parte del tiempo, a veces hay escenarios que pueden demandar el uso de exámenes adicionales que permitan descartar condiciones para despejar ciertas dudas puntuales. Bueno, si bien podría terminar el video aquí mismo y ya en cierto modo hemos respondido la principal pregunta sobre si se debe o no desconectar a un paciente con muerte cerebral, quiero hablarte brevemente sobre los diagnósticos diferenciales de la muerte cerebral para que puedas defenderte en caso de una discusión en que alguien mencione uno de estos diagnósticos como excusa para hablar en contra de un buen diagnóstico de muerte cerebral. En términos prácticos, te voy a mencionar cuáles son los principales cuadros clínicos que simulan o hasta cierto punto se parecen a la muerte cerebral sin ser propiamente tal una muerte. Entre ellos hay que destacar el síndrome del enclaustramiento, donde el paciente vive una verdadera película de terror, ya que su cuerpo no responde a nada, sin embargo, él se encuentra consciente. En estos casos, el paciente puede pestañear generalmente o tener cierta movilidad de ojos que permite identificar tempranamente si el paciente está vivo o no. Estos son los casos donde salen, no sé, por las películas y le dicen al paciente, pestañeé para decir que sí, pestañeé 2 veces para decir que no. Bueno, en estos casos es vital que el médico haga un examen, digamos, detallado y pertinente para poder descartar estas condiciones. Lo otro es las parálisis neuromusculares, que, bueno, es más de lo mismo. O sea, en esencia tenemos que considerar un médico que haga bien su trabajo. La hipotermia, que se soluciona, como mencioné anteriormente, con una temperatura adecuada en el ambiente y en el paciente, y la intoxicación por droga, donde será fundamental rescatar los antecedentes brindados por los testigos, los familiares, realizar exámenes de sangre y en algunos casos usar empíricamente algunos antídotos de drogas. Por último, el pronóstico. Este es un tema que realmente debiera ser el fundamento principal de por qué hay que confiar en el diagnóstico de la muerte cerebral. No hay evidencia de casos que se hayan revertido su condición o resucitado después del diagnóstico de muerte cerebral. Pero cuidado porque me estoy refiriendo a casos en que se han cumplido a cabalidad los criterios que mencioné anteriormente. Por supuesto que queda fuera de este concepto los casos de negligencia, o sea, si un médico no hizo bien su trabajo y no diagnosticó debidamente cumpliendo todos los criterios, claro, puede que aparezca un zombie ahí en la morgue despertando. Pero me refiero específicamente a casos en que el médico ha cumplido con los criterios. En esos casos no hay reportes de personas que hayan sido bien diagnosticadas con los criterios que mencioné y que hayan vuelto a la vida. Por lo que la decisión de no desconectar pacientes bien diagnosticados de muerte cerebral constituyen lo que se conoce como un encarnizamiento terapéutico, es decir, el resultado que se espera de no desconectar en estos casos es solamente perpetuar el sufrimiento de los seres queridos, sin mencionar los costos para la familia y las implicancias éticas de no disponer de una sala de cuidados críticos cuando otro paciente puede requerirla. Entonces, como el tema es bastante largo y sé que hablé de muchas cosas que quizás pueden ser un poco difícil de condensar, voy a hacer un pequeño resumen. El diagnóstico de muerte cerebral bien realizado implica la pérdida completa e irreversible de la función cerebral y de tronco cerebral, por lo que es ampliamente aceptado a nivel internacional como un equivalente a la muerte cardiorrespiratoria. O sea, el paciente sí, está muerto, sin duda. El diagnóstico debe ser realizado por médicos debidamente capacitados, los cuales deberán dar cumplimiento a una serie de criterios estrictos
que puedan dar cierta garantía de que se ha descartado debidamente aquellas condiciones que pueden producir un cuadro clínico que puede parecerse a la muerte sin serlo, como por ejemplo la hipotermia. Y con eso terminamos este video. Espero que la información haya sido interesante y que te permita con confianza opinar cuando salgan noticias sobre casos de muerte cerebral. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en este momento y compartas el video, porque en la medida en que yo vea que el canal sigue creciendo y hay personas interesadas en saber sobre temas de salud, seguiré creando contenido gratuito y de calidad basado en evidencia científica actualizada. Así que muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo. Adiós.